¿Qué sentirías si un día tu propia hija señalara tu casa delante de extraños y dijera, ¿ella solo trabajaba aquí? Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Eulalia, una mujer que había dedicado más de 40 años a construir aquella finca junto a su esposo. Lo que nadie sabía era que, escondido en algún lugar de la propiedad, existía un maletín capaz de destruir una mentira que llevaba años enterrada. Y cuando la verdad salió a la luz, toda Ronda quedó en silencio. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El aire de otoño descendía suavemente sobre los olivares que rodeaban Ronda. Las campanas de la iglesia marcaban el final de la tarde, mientras doña Eulalia Navarro observaba la finca desde la ventanilla del viejo autobús. Hacía 3 años que ya no pertenecía a aquel lugar, pero cada rincón seguía formando parte de su memoria. Aquella tarde se celebraba el aniversario de la muerte de don Baltasar Navarro. Durante más de 40 años habían trabajado juntos para convertir aquellas tierras en una finca respetada en toda la comarca. Sin embargo, al acercarse a la entrada principal, Eulalia tuvo la sensación de estar visitando la casa de otra persona. La finca lucía diferente. Había vehículos modernos junto a la casa principal, y varias mesas ocupaban el patio interior. Los invitados conversaban mientras tomaban café con leche y tostadas con aceite de oliva. Algunos eran vecinos de toda la vida, otros parecían empresarios llegados de otras ciudades andaluzas. Eulalia respiró profundamente antes de entrar. Varias personas la reconocieron y la saludaron con una sonrisa tímida, pero nadie se acercó demasiado. Algunos bajaron la mirada al verla. Otros fingieron seguir conversando. Aquella distancia incómoda llevaba años acompañándola. En el centro del patio, Abril Navarro Ruiz conversaba con un grupo de inversores. A su lado estaba Rodrigo Alcázar hablando de proyectos y negocios. Cuando vio llegar a su madre, Abril mantuvo una sonrisa educada. «¡Qué bien que hayas venido!». Poco después comenzó a mostrar la finca a los invitados. Eulalia permaneció cerca, escuchando en silencio, hasta que llegó el momento que la dejó inmóvil. Abril señaló a su madre. Ella trabajaba aquí hace años. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie respondió. Un hombre carraspeó con incomodidad. Una pareja intercambió una mirada rápida. Todos sabían quién era aquella mujer. Todos sabían que había sido la esposa de Baltasar Navarro, y una de las personas que había construido la finca desde sus comienzos. Los dedos de Eulalia se cerraron lentamente alrededor del bolso. No discutió. No protestó. Simplemente guardó silencio. Minutos después, Abril volvió a acercarse. «¿Podrías ayudar un poco en la cocina? Falta gente para recoger algunos platos». La petición sonó más como una orden. Eulalia entró en la casa. Mientras retiraba bandejas y tazas vacías, los recuerdos aparecieron uno tras otro. Allí había preparado comidas para trabajadores, celebrado cumpleaños y compartido incontables reuniones familiares. Mientras ordenaba una vieja estantería, encontró una fotografía cubierta de polvo. La tomó con cuidado. En ella aparecían Baltasar y ella muchos años atrás, sonriendo frente a la casa recién construida. Sus rostros estaban manchados de tierra y cemento. No había riqueza, solo trabajo, ilusión y esperanza. El pulgar de Eulalia recorrió lentamente el borde de la fotografía antes de guardarla en su bolso. Al salir de la cocina pasó cerca de una terraza exterior y escuchó una conversación. Abril hablaba con 2 hombres vestidos con traje. La parte norte de la finca es perfecta para el proyecto. El acuerdo podría cerrarse antes de final de año. Los hombres parecieron satisfechos. Eulalia reconoció inmediatamente aquella zona. Era una de las partes más antiguas y valiosas de la propiedad. Aquella noche regresó sola a la habitación que alquilaba cerca del casco antiguo de Ronda. Preparó una cena sencilla y colocó la fotografía sobre la mesa. Durante varios minutos observó la imagen en silencio. La finca no había nacido de la nada. Era el resultado de toda una vida compartida con Baltasar. Cuando estaba a punto de acostarse,
Su teléfono móvil vibró. Eulalia frunció el ceño. Apenas recibía llamadas, y mucho menos mensajes. Tomó el aparato y leyó lentamente. Necesito hablar contigo sobre Baltasar. No le digas nada a Abril. Volvió a leer el mensaje, y luego una vez más. La fotografía permanecía junto a la lámpara mientras el silencio llenaba la habitación. Por primera vez en muchos años. Eulalia tuvo la impresión de que algunas verdades todavía seguían ocultas. A la mañana siguiente, Eulalia despertó antes del amanecer. Apenas había dormido. El mensaje recibido la noche anterior seguía ocupando sus pensamientos mientras preparaba un café sencillo en la pequeña habitación que alquilaba cerca del casco antiguo de Ronda. La fotografía encontrada en la finca permanecía sobre la mesa. Bastaba una mirada para que regresaran recuerdos que había intentado dejar atrás. 3 años antes, cuando Baltasar murió de forma repentina entre los olivares, su vida cambió para siempre. Durante semanas apenas salió de casa. Dormía poco, comía aún menos y pasaba horas sentada frente a la ventana sin prestar atención a lo que ocurría a su alrededor. Los vecinos acudían a visitarla. El sacerdote intentaba consolarla y algunos trabajadores seguían preguntando si necesitaba ayuda. Pero ella apenas escuchaba. Fue entonces cuando Abril comenzó a encargarse de los asuntos de la finca. «Mamá, yo me ocuparé de los trámites. Mamá, no te preocupes por los papeles. Mamá, descansa». Papá habría querido eso. Eulalia confiaba plenamente en su hija. Además, seguía atrapada en el duelo. Muchas veces Abril llegaba con carpetas llenas de documentos y le explicaba que se trataba de gestiones bancarias, impuestos o simples trámites administrativos. Eulalia firmaba donde le indicaban sin leer demasiado. Con el paso de los meses comenzaron los cambios. Algunas reuniones familiares dejaron de celebrarse. Aparecieron personas desconocidas recorriendo los terrenos. Ciertas decisiones se tomaban sin consultarle. Cuando preguntaba, Abril siempre tenía una respuesta preparada. Son asuntos de gestión. Todo está bajo control. Poco después llegó otra propuesta. Abril insistió en que vivir en la finca ya no era lo mejor para ella. Le habló de tranquilidad, comodidad y descanso. Prometió que sería algo temporal. La promesa nunca se cumplió. Desde entonces, Eulalia vivía en una pequeña habitación mientras Abril administraba completamente la propiedad. Pero lo que más le dolía no era la distancia con la finca, era la distancia con Inés. Las llamadas se hicieron cada vez más escasas. Los mensajes quedaban sin respuesta. Los cumpleaños pasaron sin felicitaciones. Con el tiempo, Eulalia llegó a pensar que su hija menor se había alejado voluntariamente. Lo que no sabía era que Abril alimentaba el silencio desde ambos lados. A Inés le repetía que su madre no quería visitas y que todavía estaba atravesando una etapa difícil. A Eulalia le aseguraba que Inés estaba demasiado ocupada en Valencia para mantener contacto frecuente. Año tras año, aquella distancia fue creciendo, perdida en aquellos recuerdos. Eulalia llegó a la Plaza del Socorro poco antes de la hora indicada. Se sentó en una cafetería tradicional, pidió un café con leche y esperó. Varios minutos después, vio acercarse a un anciano apoyado en un bastón. Lo reconoció enseguida. Era don Teodoro Salvatierra, uno de los notarios más respetados de la comarca durante décadas. El anciano tomó asiento frente a ella. «Gracias por venir. ¿Fue usted quien me envió el mensaje?» Don Teodoro asintió. Durante unos segundos observó la plaza antes de hablar. «Hay cosas que debí decir hace mucho tiempo». Eulalia dejó lentamente la taza sobre el plato. El anciano le explicó que, tras la muerte de Baltasar, había revisado varios documentos relacionados con la finca. Algunas operaciones nunca le parecieron normales, y ciertos movimientos no coincidían con decisiones que Baltasar había comentado años atrás. Cuanto más revisaba aquellos expedientes, más dudas aparecían.
Está diciendo que hubo algo irregular. Don Teodoro sostuvo su mirada. Estoy diciendo que quizá nunca entregaste la finca de manera voluntaria. Las manos de Eulalia quedaron inmóviles sobre la mesa. Entonces el anciano abrió una vieja cartera de cuero y colocó un sobre amarillento frente a ella. Esto puede ayudarte a comprender muchas cosas. Eulalia observó el sobre sin tocarlo. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, don Teodoro añadió algo más. Baltasar dejó un maletín oculto antes de morir. El murmullo de la cafetería pareció alejarse. ¿Un maletín? Don Teodoro asintió lentamente. Y creo que dentro de ese maletín están las respuestas que llevas 3 años buscando. Durante el resto de aquella mañana, Eulalia apenas logró concentrarse en las palabras de don Teodoro. El sobre permanecía entre sus manos, mientras las preguntas se acumulaban en su mente. Durante 3 años había intentado aceptar la muerte de Baltasar, la pérdida de la finca y el comportamiento de Abril. Ahora alguien le decía que quizá nada había ocurrido como ella creía. Cuando salieron de la cafetería, la plaza comenzaba a llenarse de vecinos y visitantes. Don Teodoro caminó lentamente apoyado en su bastón. Antes de despedirse, se detuvo junto a una antigua fuente. No dispongo de mucho tiempo. Eulalia, ¿por qué dice eso? El anciano sonrió con tristeza. Porque hay verdades que uno tarda demasiado en decir. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Sé que Baltasar dejó algo importante. No sé dónde está, pero sí sé que quería que confiaras en una persona. ¿Quién? Severiano Molina. La respuesta la sorprendió. Severiano había trabajado en la finca durante más de 30 años. Baltasar siempre lo consideró un amigo fiel. Sin embargo, desde que Abril tomó el control de la propiedad, apenas había vuelto a verlo. Antes de marcharse, don Teodoro sacó una carta doblada de su cartera. Baltasar me pidió que te entregara esto si algún día era necesario. Eulalia la guardó junto al sobre sin abrirla. Y recuerda una cosa, añadió el anciano. No confíes en todo lo que te han contado estos años. Aquella tarde regresó a su habitación. Preparó una taza de té y se sentó junto a la ventana. Las montañas que rodeaban Ronda comenzaban a teñirse de tonos dorados cuando decidió abrir la carta. La letra era inconfundible, era la de Baltasar. La carta era breve. No contenía acusaciones ni explicaciones. Solo una referencia a ciertos documentos importantes que ambos habían protegido durante años y una frase que despertó un recuerdo inmediato. Busca donde guardábamos lo que más valor tenía para nosotros. Eulalia pensó en el viejo molino. A la mañana siguiente decidió acercarse discretamente al lugar. No entró por la puerta principal. Utilizó un siedero secundario que conocía desde joven. Los olivares seguían allí. También el viejo molino. Sin embargo, al acercarse observó algo inesperado. Alguien ya estaba dentro. Eulalia se escondió detrás de unos arbustos. Reconoció inmediatamente a Rodrigo Alcázar. El esposo de Abril salió acompañado por 2 hombres desconocidos. Revisaban cajones, movían objetos y parecían buscar algo con urgencia. Uno de ellos negó con la cabeza antes de abandonar el edificio. Aquello indicaba que no habían encontrado lo que buscaban. Cuando finalmente se marcharon, Eulalia esperó unos minutos antes de acercarse. El interior estaba completamente revuelto. Era evidente que alguien había registrado el lugar más de una vez. Mientras observaba la habitación, escuchó pasos detrás de ella. Se giró sobresaltada. Por un instante pensó que Rodrigo había regresado, pero no era él. Frente a ella pianeció un hombre de cabello gris y rostro curtido por el sol. Severiano Molina. Ambos permanecieron en silencio unos segundos. Finalmente, Severiano habló. Sabía que tarde o temprano volverías. Eulalia dio un paso hacia él. Tú también sabes algo sobre el maletín. Severiano miró alrededor antes de responder. Baltasar me pidió que guardara unas llaves y que te ayudara si algún día era necesario.
Aquella respuesta llamó la atención de Eulalia. «¿Entonces sabes dónde está?». Severiano negó lentamente. «No exactamente. Conozco algunos escondites que utilizaba hace años, pero nunca me dijo cuál era el correcto». Aquello explicaba muchas cosas. «¿Lo has estado buscando?». «Sí, pero siempre con cuidado. Si Rodrigo y los hombres que trae consigo no lo han encontrado, es porque están buscando en el lugar equivocado». Por primera vez, Eulalia comprendió que Severiano tampoco tenía todas las respuestas. Entonces él se acercó un poco más. «Pero hay algo que sí sé». Eulalia contuvo la respiración. «Abril lleva tiempo buscando lo mismo que nosotros». El viento atravesó las ventanas rotas del molino, y por primera vez, Eulalia comprendió que no era la única persona que intentaba encontrar el último secreto que Baltasar había dejado atrás. Aquella noche, Eulalia regresó a su habitación con el sobre que don Teodoro le había entregado. El camino desde la Plaza del Socorro le pareció más largo de lo habitual. Durante años había intentado aceptar lo ocurrido, pero las dudas despertadas por aquellas conversaciones ya no la dejaban en paz. Nada más llegar. Preparó una infusión caliente y se sentó junto a la mesa donde descansaba la fotografía encontrada en la finca. Finalmente abrió el sobre. Dentro encontró varios documentos antiguos relacionados con la finca. Algunos contenían anotaciones y referencias a gestiones realizadas años atrás. Aquellos papeles confirmaban parte de las sospechas que habían comenzado a surgir tras la carta recibida el día anterior. Aquello fue suficiente. Eulalia pensó inmediatamente en el viejo molino. 2 días después volvió a reunirse con Severiano. Ambos habían decidido esperar y asegurarse de que nadie los vigilaba. Se encontraron cerca de una pequeña ermita a las afueras de Ronda. Tras comprobar que estaban solos, Severiano abrió una caja metálica escondida bajo el asiento de su camioneta. Dentro había varias llaves antiguas. «Baltasar me pidió que las guardara», explicó. «Nunca me dijo cuál era la correcta. Solo me comentó que, si algún día ocurría algo, buscara entre los viejos escondites de esta zona». Utilizando caminos secundarios, regresaron a la finca. Al llegar al viejo molino comenzaron a revisar cada rincón con paciencia. El primer escondite estaba vacío. El segundo también. Encontraron señales evidentes de que otras personas habían estado buscando allí antes que ellos. Incluso descubrieron compartimentos forzados y viejas tablas removidas. «Rodrigo ha estado registrando media finca», murmuró Severiano. Pasó casi 1 hora. El polvo cubría sus manos y la luz de la tarde comenzaba a filtrarse por las rendijas del edificio. Por momentos parecía que habían llegado demasiado tarde. Sin embargo, al mover una vieja estantería de madera que llevaba décadas sin cambiar de sitio, Severiano descubrió una cerradura oculta detrás de una pared envejecida. Ambos se miraron. Una de las llaves encajó. Allí estaba. Un maletín oscuro cubierto de polvo. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Después lo colocaron sobre una mesa. La cerradura seguía intacta. Cuando la tapa se abrió, ambos quedaron inmóviles. En el interior había sobres, escrituras antiguas, registros financieros y un grueso cuaderno de notas personales. Todo estaba perfectamente ordenado. Eulalia comenzó a revisar los documentos. Las escrituras originales demostraban que gran parte de la finca había sido adquirida conjuntamente por ella y Baltasar. Los registros financieros reflejaban décadas de aportaciones realizadas por ambos. Y entre aquellos documentos apareció un testamento sellado que jamás había visto. Aquellas pruebas podían cambiarlo todo. Aquella tarde regresó a Ronda con los documentos escondidos en una bolsa sencilla. Mientras caminaba por las calles del centro, una misma pregunta la acompañaba. ¿Qué ocurriría si decidía enfrentarse legalmente a su propia hija? Aquella noche apenas probó la cena. Los documentos permanecieron abiertos sobre la mesa durante horas. No dudaba de lo que había descubierto.
Dudaba de las consecuencias. Un juicio podía devolverle la verdad, pero también podía terminar de romper una familia ya debilitada por años de silencios. Antes de acostarse, abrió el cuaderno personal de Baltasar. Entre anotaciones sobre cosechas y cuentas antiguas, encontró una frase escrita de su puño y letra. Lo que construimos juntos también te pertenece. Eulalia cerró lentamente el cuaderno. Respiró hondo y tomó una decisión. No iba a seguir apartándose de la verdad. A la mañana siguiente buscaría ayuda profesional para revisar toda aquella documentación. Mientras guardaba cuidadosamente el contenido del maletín, sonó su teléfono móvil. Era una llamada de un número desconocido. Respondió con cautela. La voz al otro lado habló casi de inmediato. Doña Eulalia, soy Alba Montoro. Creo que tenemos que reunirnos cuanto antes. Durante los días siguientes, Eulalia se reunió varias veces con Alba Montoro. La joven abogada examinó cuidadosamente cada documento encontrado dentro del maletín. Cuanto más avanzaba la revisión, más evidente resultaba que aquellas pruebas podían cambiar por completo la historia de la finca. Las escrituras originales, los registros financieros y el testamento mostraban una realidad muy diferente a la que se había contado durante años. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales de la oficina, Alba cerró una carpeta y miró directamente a Eulalia. Doña Eulalia, estos documentos son muy importantes. ¿Significa eso que puedo recuperar la finca? Alba tardó unos segundos en responder. Significa que tiene derecho a intentarlo. Aquellas palabras devolvieron algo de esperanza a Eulalia. Sin embargo, la noticia no tardó en llegar a oídos de Abril. 2 días después, Eulalia recibió una llamada inesperada. Su hija quería verla. La reunión tendría lugar en la casa principal de la finca. Cuando llegó aquella tarde, el ambiente era extraño. Abril la recibió con una amabilidad que no mostraba desde hacía años. Rodrigo también estaba presente. Durante unos minutos hablaron de asuntos sin importancia, del tiempo, de la cosecha y de algunos vecinos del pueblo. Pero nadie ignoraba el verdadero motivo del encuentro. Finalmente, Abril abrió una carpeta. Mamá, no quiero que esto termine en los tribunales. Eulalia permaneció en silencio. Podemos llegar a un acuerdo. Abril comenzó a enumerar varias propuestas. Una vivienda mejor. Ayuda económica permanente. Una importante compensación económica. Todo a cambio de renunciar a cualquier reclamación sobre la finca. Antes de que Eulalia respondiera, Abril bajó la mirada por primera vez. He dedicado años a mantener esto en pie, dijo en voz baja. Siempre sentí que debía demostrar que era capaz de hacerlo sola. Aquellas palabras sorprendieron a Eulalia. Si pierdo la finca, perderé todo aquello por lo que he trabajado. Por primera vez no veía a una mujer segura de sí misma. Veía a una hija asustada. Rodrigo intervino. Un juicio solo traerá sufrimiento para todos. Abril asintió. Todavía podemos evitarlo. Eulalia observó la carpeta durante unos segundos. Comprendía el miedo de su hija, pero también recordaba cómo había sido apartada de las decisiones, de la finca y de parte de su propia familia. Aquello ya no era una cuestión de dinero, era una cuestión de verdad. Levantó lentamente la vista. No voy a firmar. La expresión de Abril se endureció de inmediato. La conversación terminó pocos minutos después. Cuando Eulalia abandonó la finca, supo que algo había cambiado para siempre. Pocos días más tarde comenzaron a circular rumores por todo Ronda. Algunos vecinos comentaban que Eulalia estaba perdiendo la memoria. Otros afirmaban que confundía recuerdos con realidad. Incluso hubo quien aseguró que ya no estaba en condiciones de tomar decisiones importantes. Aquellas historias se extendieron con rapidez. Alba comprendió enseguida lo que estaba ocurriendo. Alguien está intentando desacreditarla antes del juicio. Eulalia no necesitó preguntar quién. Mientras tanto, Severiano también comenzó a recibir presiones. Personas desconocidas aparecieron cerca de su casa.
Algunos intentaron convencerlo para que guardara silencio, pero Severiano se mantuvo firme. Prometí decir la verdad cuando llegara el momento, y pienso hacerlo. Aún así, faltaba una pieza importante, Inés, durante semanas. Alba intentó localizarla utilizando antiguos contactos familiares. Finalmente encontró una dirección reciente y consiguió establecer contacto. Una tarde de otoño, el teléfono de Eulalia sonó. Al escuchar la voz al otro lado de la línea, permaneció varios segundos sin poder responder. Era Inés. La conversación comenzó con dudas y silencios, pero poco a poco ambas comprendieron la magnitud del engaño. Inés descubrió que muchas de las cosas que Abril le había contado eran falsas. Eulalia descubrió que su hija menor había intentado acercarse más de una vez. «Te llamé muchas veces», confesó Inés. «Incluso fui a la finca en 2 ocasiones. Rodrigo me dijo que no querías ver a nadie». Eulalia cerró los ojos. Por fin comenzaban a encajar años enteros de silencios y malentendidos. Cuando la conversación terminó, ambas estaban llorando. Pero aquellas lágrimas no nacían del dolor. Nacían del reencuentro. 3 días después, Inés llegó a Ronda. Madre e hija se abrazaron frente a la estación de autobuses, sin poder contener la emoción. Aquel abrazo devolvió a Eulalia una fuerza que creía perdida. Esa misma noche, Alba reunió toda la documentación necesaria. Las pruebas estaban listas, los testimonios también. El caso podía presentarse oficialmente ante el tribunal. Antes de despedirse, la abogada colocó una carpeta sobre la mesa. Ya no hay vuelta atrás. Eulalia observó los documentos durante unos segundos. Luego asintió. Por primera vez desde hacía muchos años, sentía que no estaba sola. A la mañana siguiente, la demanda fue presentada oficialmente ante el juzgado de Ronda. Y mientras el sol comenzaba a iluminar los olivares de la finca, Abril recibió la notificación que llevaba semanas temiendo. La noticia de la demanda se extendió rápidamente por Ronda. Durante días, los vecinos comentaron el caso en cafeterías, mercados y terrazas. Muchos comenzaron a preguntarse si la versión que habían escuchado durante años era realmente cierta. Mientras tanto, la tensión aumentaba en la finca. Los almendros. Abril intentaba aparentar tranquilidad, pero la notificación judicial había alterado todos sus planes. Rodrigo revisaba documentos sin descanso y Prudencio Valdés parecía cada vez más preocupado. Por primera vez, perder la finca parecía una posibilidad real. La audiencia se celebró varias semanas después en el juzgado de Ronda. Aquella mañana, numerosos vecinos acudieron para conocer el desenlace de una historia que llevaba años desarrollándose en silencio. Eulalia llegó acompañada por Inés, Alba y Severiano. Aunque intentaba mantenerse serena, mantenía las manos entrelazadas para ocultar el temblor. «No estás sola», le recordó Alba. Aquellas palabras le dieron fuerzas. Cuando comenzó la audiencia, cada parte presentó sus argumentos. Prudencio defendió la versión de Abril, insistiendo en que todas las decisiones habían sido legales y que Eulalia había firmado voluntariamente cada documento. Sin embargo, Alba respondió presentando las pruebas encontradas en el maletín, las escrituras originales, los registros financieros, el testamento y los documentos conservados por don Teodoro, cuya declaración escrita también fue incorporada al proceso, uno tras otro. Aquellos elementos fueron desmontando la defensa. Después llegó el turno de Severiano. El antiguo encargado explicó cómo había conservado las llaves durante años y cómo terminó ayudando a localizar los documentos ocultos. Sus palabras tuvieron un gran impacto. Pero el momento más importante aún estaba por llegar. Alba solicitó la apertura oficial del testamento. La sala quedó en silencio. A petición de Alba. Fue Inés quien comenzó a leerlo. Al principio su voz sonó firme, pero poco a poco empezó a quebrarse. El documento recordaba que la finca había sido construida gracias al esfuerzo compartido de Baltasar y Eulalia
durante toda una vida. Al llegar a las últimas líneas, el silencio era absoluto. Sin Eulalia, nada de esto existiría. Todo lo que logramos fue el resultado de una vida compartida. Las palabras resonaron en toda la sala. Eulalia bajó la mirada. Inés tuvo que detenerse unos segundos para recuperar la voz. Al otro lado de la sala, Abril apretó los dedos contra el borde de la mesa. Sus ojos se humedecieron por primera vez. La lectura terminó. Tras una breve pausa, el juez anunció la resolución. La transferencia realizada después de la muerte de Baltasar quedaba anulada. Las pruebas demostraban irregularidades suficientes para invalidar los documentos utilizados. La finca, Los Almendros, regresaría legalmente a manos de Eulalia Navarro. Durante unos instantes, Eulalia no reaccionó. Había esperado aquel momento durante años. Inés la abrazó. Severiano sonrió emocionado. Alba respiró profundamente, satisfecha, mientras los asistentes comenzaban a abandonar la sala. Abril permaneció inmóvil. Parecía querer acercarse. Parecía querer decir algo. Pero las palabras nunca llegaron. Finalmente bajó la mirada y salió del juzgado en silencio. Comprendía que no solo estaba perdiendo una propiedad, también estaba enfrentándose a las consecuencias de decisiones que habían alejado a su propia familia. Las semanas siguientes trajeron nuevos cambios. Rodrigo decidió alejarse de la situación, y varios socios rompieron sus acuerdos con él tras conocerse la verdad. La vida que él y Abril habían intentado proteger comenzó a desmoronarse. Por el contrario, Eulalia regresó poco a poco a la finca. No volvió para vengarse. Volvió para recuperar una parte de su historia. Junto a Inés y Severiano comenzó a reorganizar la propiedad. Los olivares volvieron a recibir atención y las reparaciones pendientes comenzaron a realizarse. Poco a poco. La finca recuperó el ambiente que había tenido durante décadas. Pasaron varios meses, una tarde de invierno, mientras ordenaba documentos en el despacho de la casa principal. Eulalia recibió una carta. No llevaba remitente. Reconoció la letra inmediatamente. Era de Abril. Durante unos segundos observó el sobre antes de abrirlo. Dentro encontró una sola hoja. No había excusas. No había justificaciones. Solo una frase escrita con letra temblorosa. Fui injusta contigo, madre. Eulalia permaneció inmóvil unos segundos. Aquellas palabras no borraban el pasado, pero eran el primer paso que Abril había dado en muchos años. Miró la carta una vez más y la guardó cuidadosamente dentro del maletín. No sabía qué ocurriría en el futuro. No sabía si algún día podrían reconstruir completamente su relación, pero comprendía algo importante. La verdad había salido a la luz. La dignidad había sido recuperada. Y por primera vez en muchos años, madre e hijas tenían una oportunidad real para empezar de nuevo. Y así termina la historia de Eulalia, una mujer que creyó haber perdido una parte importante de su vida, pero que descubrió que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Lo que comenzó como una injusticia terminó convirtiéndose en una oportunidad para recuperar no solo una finca, sino también unos lazos familiares que parecían perdidos. Personalmente, creo que lo más valioso de esta historia no estuvo en los documentos ni en los tribunales, sino en el reencuentro de una familia que todavía conservaba amor en su corazón. Si esta historia te ha gustado, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que algo podría mejorarse o tienes alguna sugerencia, escribe el número 0. Nos encantará leer tu opinión. La gran enseñanza de esta historia es que el amor, la verdad y la familia valen mucho más que el dinero o las propiedades. Una mentira puede separar a las personas durante años, pero una oportunidad sincera puede abrir el camino hacia el perdón. Todos merecemos sentirnos queridos, escuchados y parte de un hogar. También nos recuerda que nunca es tarde para corregir errores del pasado.
Muchas veces la felicidad aparece cuando aprendemos a valorar a quienes caminan a nuestro lado. Hay una reflexión que encaja perfectamente con esta historia. Igual que un viejo olivo sigue dando fruto después de muchas tormentas. Los vínculos construidos con amor pueden resistir incluso los años más difíciles. Esta es una historia adaptada con fines narrativos y de reflexión, inspirada en experiencias humanas que muchas familias podrían reconocer. Ahora tómate un momento para pensar en las personas importantes de tu vida. Tal vez exista alguien que merece una llamada o unas palabras de cariño. Y si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal para seguir compartiendo relatos llenos de emoción, esperanza y humanidad. Porque, al final, la familia siempre puede ayudarnos a encontrar el camino de regreso a casa.